Bien, hermanos, capítulo 3, verso 7 y al verso 13 del libro de Apocalipsis. Voy a terminar hoy con las iglesias de Asia Menor. Voy a tratar el último mensaje o penúltimo, porque a lo mejor después hago un resumen de las 7 iglesias que miramos. Y hoy debo de concluir con la iglesia de Filadelfia. Yo creo que hoy es un pensamiento del Señor para nuestra vida un poco más tranquilo, más sereno, más calmadito. Eso que a nosotros nos gusta que nos apapache un poquito, hoy es diferente. Así que el mensaje de la iglesia en Filadelfia, el mensaje que Cristo da a esta iglesia es uno de los mensajes más alentadores en toda la Biblia. Es uno de los mensajes más alentadores que el Señor Jesucristo da en toda la Biblia. Esta iglesia, junto con otra iglesia, fueron las únicas en las cuales el Señor no reprocha absolutamente nada. Esta iglesia es una iglesia que tiene o que tenía poca fuerza, pero que fue elogiada por guardar la palabra y mantener siempre la fe. Una iglesia que tiene poca fuerza, pero es una iglesia que es alabada o elogiada por guardar la palabra y guardar también la fe. Filadelfia fue fundada aproximadamente en el año 190 antes de Cristo por un rey llamado Eumenes. En honor a este rey Eumenes es llamada Filadelfia. Esta ciudad estaba situada en un lugar donde hay muchos temblores. ¿Cómo se le llama? Zona sísmica, placas tectónicas. ¿Qué más? Esta ciudad estaba situada en un lugar así, en una zona sísmica, donde continuamente esta ciudad era golpeada por terremotos. De hecho, en el año 17 después de Cristo fue destruida en su totalidad esta ciudad. Después de Cristo fue destruida en su totalidad y la reconstruyó un hombre que se llamó Tiberio, un emperador romano. En esta ciudad, debido a tantos terremotos que tuvo y la necesidad de ser reconstruida constantemente, cambió 3 veces de nombre. 3 veces de nombre. Le cambiaron el nombre por 3 veces. Es como la calle 5 de febrero, para nosotros es conocida 5 de febrero de toda la vida, pero se llama Norman Eborro, ¿verdad? Es como la colonia Benito Juárez, nosotros la conocemos como Plan Oriente. Así más o menos esta ciudad fue cambiando de nombre por espacio de 3 veces. Cuando Tiberio la construyó y que aportó como benefactor para la reconstrucción de esta ciudad otra vez, pues aprovechó Tiberio para cambiarle el nombre, que se llama Eumenes. Fue el primer emperador, a Tiberio el segundo, y ahora a Tiberio le ponen Neocesarea por ser un benefactor fuerte en Roma, en honor a su nombre. Y medio siglo más tarde otra vez cambió el nombre por el nombre de Flavia. Así le puso un emperador que se llamó Vespasiano.
Los que estuvieron en historia conmigo aquí se deben de recordar, si es que no tienen mente terror, se deben de recordar. Flavia. Pero debido a estas cosas, vamos a considerar que allí estaba una iglesia cristiana. Y es la iglesia de la que hoy vamos a hablar. Versículo 7 de este pensamiento es: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Primeramente dice, la presentación de Jesús en este versículo es que se presenta como el santo. Primero, la cara plata no, porque ya iba el chulito aquí que me quería decir eso, pero no. El santo. Y esta es una de las formas en la que se presenta el Señor en toda la Biblia. Y uno de los profetas que más presenta al Señor con esta palabra, el santo, es el profeta Isaías. Isaías menciona aproximadamente como 25 veces esta palabra santo en el libro en su libro profético. Por ejemplo, él es el que habla 3 veces santo. Santo, santo, santo. En un solo versículo él lo menciona 3 veces. Y ahí está un versículo en el capítulo 54, verso 5 de Isaías. Así que esta declaración del santo es una clara confirmación de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el Dios todopoderoso, la única autoridad, el único poder en el cielo y en la tierra, dice esto. Y el segundo título que tiene aquí es el verdadero. El verdadero nos indica que Cristo es digno de toda confianza. Nos indica que Cristo, en Él existe la verdad y solamente la verdad. En Él no hay falsedad, en Él no hay mentira, en Él no hay engaño. Lo que se está diciendo es verdad porque lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Así que todos los que nos acercamos a Él debemos de acercarnos con la confianza de que Él es verdadero. No es un Dios falso, no es un Dios que ha usurpado el trono, que ha usurpado el nombre. No, en Jesucristo hay la verdad de la vida para todo aquel que se acerque a Él. Cristo, hermanos, es una verdad, es una realidad. Cuando la gente habla cosas negativas de Él, cuando los judíos hablaban cosas negativas de Él, este texto y muchos más echan por debajo todas las palabras de la gente ignorante, de la gente que opina cosas contrarias de Cristo. En Cristo está la verdad y está la confianza que cada uno debemos de poner sobre Él. Personas, hombres, mujeres, seres humanos, pueden falsear con su vida y con su boca, y pueden mentir, y pueden esto, y pueden lo otro, pero Jesús es una verdad en nuestra vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Así dice su palabra. Si a alguien se le puede confiar, es a este hombre que está hablando aquí, que Él es el verdadero. Si a alguien se le puede tener confianza, es precisamente a Él. Posiblemente entre los humanos no la tengamos, y a lo mejor y con razón, pero en Él no hay ninguna razón para que el hombre desconfíe de lo que el Señor es. Nosotros, ustedes y yo tenemos
que poner nuestra confianza porque Él es la verdad. Luego dice el versículo: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Qué hermosa es esta palabra, que echa por el suelo y por la tierra un montón de herejías de nuestros tiempos, del tiempo contemporáneo, que tira por el suelo todas las expresiones tontas que el ser humano dice hoy en nuestros días. Para eso, hermanos, voy a citar el libro de Isaías, en el capítulo 22, del verso 15 hasta el verso 23. Quiero que lo tengas ahí porque me lo voy a llevar verso por verso para que tú te des cuenta a la referencia que está haciendo nuestro Señor aquí. Isaías capítulo 22 del verso 15 en adelante, aunque aquí va a estar ahorita, aquí aparece ya. Aquí aparece ya. Así que, ¿a quién se refería inicialmente esta profecía? Para luego pensar en cómo se aplicó a nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién se refería? El versículo 15 dice: Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Semna, el mayordomo, y dile. Ahí no lo vamos a llevar despacito. Yo termino antes de las 12, o a las 12 del punto termino. Jehová de los ejércitos dice así: en los días del profeta Isaías gobernaba un rey que se llamó Ezequías, quien tenía un cortesano llamado Semna, que Semna actuaba como mayordomo, es decir, una especie de jefe de personal que se encargaba de controlar la entrada y la salida del palacio real en el tiempo del rey Ezequías. Una posición que le daba autoridad a Semna, tenía autoridad, y era la autoridad más elevada del reino. Esta era la autoridad más elevada que había en el reino, en el palacio. Este hombre había actuado de forma impropia de su cargo, buscando su propio beneficio personal, y como consecuencia el profeta le anuncia que sería transportado por Dios a un duro cautiverio. El versículo 17 dice: he aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Eso dice el versículo 17. Y que sería reemplazado por un hombre justo y honrado llamado Eliaquim. Verso 20 y verso 21. Dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Jehová. Es acerca de Eliaquim, o acerca de estos dos versículos, que el Señor dice: pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, justo y honrado. El versículo 16 dice: ¿qué tienes tú aquí, o a quién tienes aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o que esculpe para sí morada en una peña? Esto era lo que hacía Semna. Miramos
Aquí miramos el pecado de Sem, la importancia que se daba a sí mismo. Había esculpido, había esculpido una tumba para él, pensando en perpetuar su historia en ese lugar. Se había hecho de cargo para su gloria, pero ninguna de esas cosas iba a servirle a él ante la palabra que había dado el Señor al rey de ser llevado cautivo fuera de su reino. Así que era un miembro importante allí en la casa de David. Pero el versículo 18 dice que te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa, allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria. Oh vergüenza de la casa de tu Señor. Hace referencia precisamente al uso del poder que tenía Sem en el palacio y le dice que allá vas a estar porque eres una vergüenza de la casa de tu Señor, una vergüenza en la casa del palacio real. Su pecado consistió en aprovecharse de los beneficios que su cargo le entregaba para su propia persona. Era un hombre al que le gustaba hacer ostentación de sí mismo y se sentía confiado en sí mismo y se sentía confiado frente al futuro, pero Dios cambió todos sus planes y lo destituyó de su puesto y puso a Eliaquim. Ahora voy a ir con Eliaquim, versículo 23. Eliaquim era un hombre íntegro, un hombre responsable, inspiraba confianza y respeto. El verso 23 dice: y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. El otro es una vergüenza a la casa de su Señor, pero este es una honra a la casa de su padre. Se le habla de Eliaquim como un hombre honrado, como un hombre honesto, como un hombre íntegro. No sería un hombre como Sem, no funcionaría en el trabajo como lo estaba haciendo Sem, buscando su propia honra. Serviría con fidelidad a la casa de David. Y es aquí, precisamente aquí, donde Cristo usa las palabras que Isaías dijo acerca de Eliaquim. Es aquí donde hasta Apocalipsis se cumplen las palabras para aplicárselas, la palabra a Eliaquim, aplicárselas a Cristo mismo. El versículo 22 dice: el versículo 22 dice, a ver, está allá. Y pondré, ahí está, fíjense bien ustedes, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará. Cerrará, y nadie abrirá. Esta es la referencia que se está usando para la palabra que Cristo está dando en este versículo 7 de Apocalipsis capítulo 3. Esta es la palabra que se está usando. Jesús está tomando para sí la palabra que está siendo dirigida a Eliaquim, en el cual dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Fíjese muy bien, esto es igual a lo que pasó con Cristo. Cristo no buscó su propia honra, según la Escritura.
Cristo no buscó nada de lo que pudiera hacerle estorbo en su vida, en esta tierra. No buscó su propia gloria. Por eso Cristo es digno de toda confianza y de toda autoridad. Se equivocan las personas cuando en lugar de buscar al Señor Jesucristo, buscan a los hombres. Se equivocan los individuos cuando se acercan a los hombres y no tanto a Cristo. Se equivocan. El hombre falla, Cristo no falla. El hombre miente, Cristo no miente. El hombre desprecia, Cristo no desprecia a nadie. Nos equivocamos cuando estas cosas suceden. Por lo tanto, ahora es Cristo, según el versículo, ahora es Cristo quien tiene la llave de David. Ahora es Cristo quien tiene la llave de David, según el versículo que acabamos de leer y que acabamos de ver aquí nosotros. Es Cristo. Decía que es Cristo ahora el único que abre y nadie puede cerrar. Absolutamente nadie, hermano. Nadie. Ninguna persona puede atribuirse ese tipo de privilegios. Ninguna persona. Sea este quien sea. O sea, es la persona que piensa y cree que es. Nadie absolutamente puede abrir ni cerrar, más que solamente nuestro Señor Jesucristo. Mire, mientras el diablo dice hoy en nuestros días que fulano y mangano son los sucesores de Cristo, esa es una mentira del diablo, porque no es cierto eso. Mientras dicen o se dicen ser los vicarios de Cristo, eso es mentira, es una falsedad, porque el único que abre y el único que cierra es el Señor Jesucristo, nadie más. Nadie más. Así que los que se dicen ser los sucesores de Pedro y que ellos tienen la llave del reino de los cielos, esa es una mentira que el enemigo ha inventado en nuestros días y que la gente la ha creído y que la gente la ha hecho para ellos, para sí. Pero ¿sabes una cosa? Quien tiene la llave de David y que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, solamente es nuestro Señor Jesucristo, nadie más. Nadie más. Absolutamente nadie más. Solo Jesús determina quién entra. Solamente Jesús determina quién es salvo. Solamente Jesús determina quién es el que va al reino, quién es el que va al cielo. Solamente Cristo determina a quién le abre la puerta y quién va a entrar a su reino. Solamente Cristo, nadie más. Mentira del enemigo cuando dice que el hombre puede perdonarle pecados a otro hombre. Mentira del diablo. Porque el único que abre es nuestro Señor Jesucristo. Solo Jesús determina quién. Es Cristo quien tiene la llave del Hades y quien tiene las llaves del reino de los cielos. La llave del Hades y la llave de la muerte solamente la tiene nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Así es. En el libro de Génesis, en el capítulo 7, en el versículo 16, dice que cuando pasó todo el diluvio y que cuando ya se había arreglado todo lo del arca y que Dios
se preocupó y se aseguró que estuvieran todos los que tenían que estar. Dice en el capítulo 7, en el versículo 16, dice que vino la mano de Jehová, y fue la mano de Jehová la que cerró la puerta del arca. Nadie más. Fue la mano de Jehová la que cerró la puerta del arca. Nadie más podría abrirla y nadie más podría cerrarla. Solamente la mano de Jehová. Si quieren abren las ventanas, hermano. Y si quieren abren las puertas también, no hay ningún problema. ¿Está muy caliente afuera? Bueno, vamos a ver caliente de afuera. No se mueva, tranquilo, se puede dar calor. Luego el versículo 8 dice, esto me gusta. El versículo 8 dice, yo conozco, a ver, ya se me fue aquí. No, que yo conozco tus obras, pasé por ahí. Así, yo conozco tus obras. He aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, la cual nadie puede cerrar. Algunos creen que la autoridad judía habían excluido a algunos creyentes de la iglesia cuando nadie más podría hacerlo más que solo el Señor. Otros interpretan como una oportunidad para extender el evangelio por medio de la predicación. Pero la iglesia, dice el versículo, que tenía poca fuerza. Sin embargo, la iglesia en su poca fuerza había extendido el evangelio. Las puertas que Dios abre, solo las abre a la iglesia, a los creyentes, a los miembros. Según esto aquí, según esto aquí, o según nuestra mentalidad, pensamos nosotros que las puertas las va a abrir el Señor solamente a las gentes pudientes o a las gentes fuertes. Pero resulta que la iglesia esta en Filadelfia no tenía casi fuerza. Eran débiles. Estaban pero muy débiles. Entonces, yo entiendo que Dios nada tiene que ver con las cuestiones de las riquezas o las pobrezas. Lo que tiene que ver más es con la fidelidad de cada individuo, de cada creyente. Pero sí era una iglesia fiel. Y a pesar de que tenían poca fuerza, el Señor dice en el versículo 8, dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El progreso de la iglesia no se daba a la fuerza o la riqueza o al poder, sino se daba a la fidelidad que ellos tenían o que deberían de tener. Así que era una iglesia pequeña, no era una iglesia rica, era una iglesia con problemas de sismos y de terremotos y de destrucción. Sus 3 veces construida o reconstruida la ciudad los había llevado a ser una iglesia un tanto débil. Sin embargo, el texto dice que el Señor había abierto las puertas. Yo no dudo absolutamente nada que por guardar la palabra y por ser una iglesia fiel,
el Señor les habría abierto las puertas que nadie podía cerrar. Es muy interesante porque no habían negado su nombre a pesar de todas las cosas. No habían negado su nombre. Aunque parecía que en algún momento habían sido perseguidos, no habían negado su nombre. No habían caído en ese tipo de situaciones. Aunque habían tantas cosas, no habían negado su nombre. Por eso Dios les había abierto la puerta. Eso quiere decir, hermano, que el Señor tiene en su facultad y en su poder y en su mano la llave, no solamente del reino de los cielos, sino para abrirte las puertas como iglesia y como hijo de Él, para que puedas entrar libremente y puedas alcanzar y lograr lo que tú has deseado hacer o tener en tu vida. Es una iglesia pobre, débil, no tiene fuerza, pero qué interesante cuando el hombre o cuando la mujer se siente débil y la fuerza viene de fuera de él por parte del Señor a su vida para levantarle, para restituirlo, para bendecirlo, para hacerle grande, para hacerle poderoso. La mano de Dios viene hacia ti, hacia mí, para hacernos fuertes aún cuando estamos y nos sentimos débiles. La iglesia era una iglesia débil. No tenían evangelistas, no tenían tantos pastores. Muchas gracias, hijo. Tantas situaciones aquí. No tenían pastores, no tenían predicadores como los que tenemos nosotros ahora. No había evangelistas internacionales, no había apóstoles, profetas, no había nada de esas cosas en esta iglesia. Era una iglesia pobre que tenía poca fuerza, pero que en la mirada de Dios nunca pasó desapercibida. Nunca pasa desapercibido. Tú, ante los ojos del Señor, aunque así pienses o creas, nunca pasa desapercibido. Vamos a ir al versículo 10. Ustedes lean ahí porque ya no tenemos aparato aquí. Dice el versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Como consecuencia de haber guardado su palabra, el Señor también guardaría de la hora de la prueba que habría de venir sobre el mundo entero. Estos versículos apuntan quizá a dos actividades o a una mucho más conocida por nosotros. Quizá apunta este versículo hacia la gran tribulación que ha de darse antes de que Cristo venga, que es lo que la iglesia nuestra cree. A la gran tribulación, antes o despuesito de que Cristo venga, porque entendemos que Cristo va a venir por nosotros, va a venir por la iglesia, y después vendrá la tribulación para el mundo y para la humanidad que se quede, que no se fue con Cristo. Quizá apunte hacia ahí, y es una de las cosas más seguras de lo que está hablando aquí este versículo, que va a librar a la iglesia por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No solamente sobre una región ni un lugar, sobre el mundo entero. Cuando Cristo venga, no va a venir solamente por ciertas partes, va a venir sobre
sobre los creyentes del mundo entero. Y cuando la tribulación se dé, no se va a dar solamente en lugares estratégicos, se va a dar en el mundo entero. Por eso es que esta palabra apunta más a esto que estoy diciendo ahora aquí. Pero dice, por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia. La única manera para superar la tribulación que anuncia este versículo 10 aquí es guardar pacientemente la palabra y la promesa de nuestro Señor. Si nosotros guardamos su palabra, si nosotros guardamos pacientemente la venida de Cristo, cuando Él venga, estaremos en su presencia y la gran tribulación se dará a los demás que queden aquí sin Cristo, pero la iglesia va a estar en la presencia de Dios para celebrar la victoria. A eso se refiere más este versículo aquí. A nosotros, que guardemos su palabra, que seamos pacientes, que no seas impaciente de tal manera que te desanimes, que no seas impaciente de tal manera que ya eches todo por la borda. Por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré de la tribulación que viene sobre el mundo entero. Esta es una palabra de promesa para la iglesia de Filadelfia, pero es una palabra para la iglesia de hoy también, para ti que necesitas ser paciente y guardar su palabra. Cristo te librará de esa tribulación que vendrá cuando Él venga por su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y el versículo 11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Obviamente, claramente, habla del regreso de Cristo. Claramente está hablando de la venida del Señor aquí. Eso significa que el Señor va a venir por su iglesia. Así que no se te olvide, no lo pierdas en tu memoria y en tu corazón, que Cristo va a venir por su iglesia, va a venir por ti un día, y que la iglesia tiene que estar preparada para la venida del Señor. Su venida es para proteger a la iglesia misma de las tribulaciones. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. La exhortación es a mantener firme frente a las tentaciones o atracciones del mundo. Retén lo que tienes, reténlo. No vaya a ser que alguien lo vaya a tomar, tú lo vayas a tirar y otro lo vaya a tomar. Reténlo, retén lo que tienes. Así que en nuestra fidelidad al Señor, nosotros tenemos que permanecer con la corona de Cristo en nuestra vida. Esta es la doctrina de la segunda venida de Cristo. En el versículo 12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Fíjate muy bien, estas son las promesas para el que venciere. El que venciere, dice el versículo 12, al que venciere, al que se doblega no, al que venciere. Así que, columna en el templo de mi Dios. Hay una referencia de esta palabra que nada más la voy a pasar ligera. Hay una referencia aquí a las columnas del templo de Salomón. Esa es una referencia, solamente una referencia ligera. ¿Qué función
sostienen las columnas en un edificio? Sostienen, soportan las columnas. Pues a esa iglesia que tiene poca fuerza, el Señor te está diciendo que los hará columnas en el templo de mi Dios. Es contra la naturaleza que alguien que no tiene fuerza vaya a ser columna. Es ilógico que alguien que no es fuerte vaya a ser columna en el templo de Dios. Pues esos hermanitos que estaban con poca fuerza, Dios los iba a hacer columnas en su templo. Columnas que soportaran el peso de la carga de la misma iglesia. Nosotros tenemos columnas aquí que nos soportan el techo de la iglesia. Estas columnas están soportando el peso de la iglesia. Pero esto es solamente un punto de ilustración de partida para lo que Jesucristo está diciendo que van a ser los hermanitos de la iglesia. Los hermanos de la iglesia van a ser columnas fuertes en el templo de Dios. Van a ser columnas fuertes en la iglesia de Filadelfia. Y la pregunta aquí es para nosotros: ¿qué tanto nosotros ayudamos a soportar el peso y la carga de nuestra iglesia? ¿Qué tanto nosotros aguantamos las cargas de nuestra vida y hacemos la función de las columnas que sostienen el andamio de la iglesia, de los demás creyentes? ¿Hasta dónde nosotros funcionamos como columna? ¿O somos más carga que otra cosa? ¿O somos más pesar que otra cosa? ¿O unos soportan las situaciones de la iglesia y otros no? ¿Hasta dónde eres columna de la iglesia tú? ¿Hasta dónde descansan, hermanos, sobre tu vida? ¿Hasta dónde pueden los hermanos soportar la situación que viven contigo? ¿Hasta dónde eres capaz de llevar cargas de los demás? ¿Hasta dónde eres capaz de llevar cargas de los otros? ¿Hasta dónde eres capaz de ayudar a la pastoral para que sientan menos cargas? ¿Hasta cuándo hemos de traer solamente unos cuantos y unos pocos en el hombro a tantos? Dios ha prometido hacerte columna del templo de Él, pero no para que seas carga, no para que seas peso, no para que seas un pesar. Le digo a mi esposa: ¿cómo tengo ansia de que, no voy a decir ni fulano ni fulana, porque voy a decir mujer, voy a decir hombre, de que un que otro hermano venga y me dé a mí un testimonio de victoria y de poder? Pero viene a darme qué, a hablarme de cosas, y que esto, y que ahora me pasó esto otro, y que para allá, y que para acá. Deseo con todo mi corazón de que tú le sirvas a un Dios victorioso y de poder, y que te haga columna en el templo de Dios, y que dejes de ser carga, que dejes de ser un pesar, un dolor de cabeza. Yo necesito como pastor que me quites golpes, que me quites dolores de cabeza. Ya no puedo traerte los brazos como a mi nieto con un biberón encima dentro de ti para que te alimentes. Ya no estoy para eso. Yo necesito
que tú te conviertas en una columna de esta iglesia que la pueda sostener con tu persona, con tu inteligencia, con todo lo que tú eres. Seas una columna de Dios en este templo para la gloria de su nombre, no para mí, porque si lo eres serás un beneficio para mí y para los que me antecedan a mí serás una bendición. Nadie dice nada, ¿verdad? Nadie dice nada, ¿verdad? Queremos seguir siendo carrita a los hermanos. Queremos ser esto. Yo sé que nuestro deber pastoral es atender de fe a paz, pero no como para darles fuegos que se incendien de un día para otro, cuando ustedes mismos pueden hacer la función de columna en el templo del Señor. Dice el versículo: al que venciere yo le daré columna en el templo de mi Dios. Si no ha sido columna, es que no ha vencido todavía. No ha vencido todavía. Si no eres columna. Lo otro aquí, yo le puse a esta frase de columna, yo le puse fuerza. Luego dice el versículo: nunca más saldrá de allí. Le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Difícilmente. Estas columnas no nos las podemos llevar a otra parte. Si ustedes dicen vamos a edificar en otro lugar, vamos a llevarnos a estas columnas, ¿no las podremos llevar? No nos las vamos a poder llevar. Estas columnas se van a quedar aquí, porque son de aquí. Nunca más saldrán de ahí. Porque andan creyentes para arriba y para abajo, para allá y por acá. Un tiempo para allá, otro para acá. Después de aquí van para allá y ahí van por otro lado y andan por todas partes y al fin de cuentas paran en donde no deben de estar. El que es columna en el templo del Señor, hermano, no lo mueve nadie. No lo descontrola nadie. No lo engaña nadie. Nadie lo mueve de ese lugar porque es columna de Dios en ese lugar. Absolutamente, aunque le digan que para allá, que no lo mueve nadie porque es columna de esa iglesia. Es columna de la iglesia del Señor. Dios lo hizo columna y no lo pueden tumbar, no lo pueden derribar, porque es columna de Dios en ese templo. No se puede ir a otra parte. No se lo pueden llevar para los vecinos de enseguida. No se lo puede llevar cualquier grupo tonto que anda predicando herejías en la calle. No, hermanos, porque es columna de Dios en su templo. Al que no lo mueve nadie. Yo conocí hermanos que se convirtieron aquí y murieron aquí porque eran columna de Dios en este lugar. Puedo hablar de algunos de ellos. Candelario Figueroa es uno de ellos. Hermana Herminia García es uno de ellos. El hermano Patrón es otro de ellos. ¿Qué más? Severo Silva, Enrique Figueroa, hermana Severo, Blanca, hermana Blanquita. ¿Quién más? ¿Quién? Castro, así es. Se convirtieron al Señor aquí y de aquí se lo llevó el Señor. Fueron de esta iglesia, columnas de esta iglesia. Fueron ejemplo para otros que a la primera de cambio dejaron de ser la columna y se fueron para otra parte y dejaron de ser la columna de Dios en este lugar. Hermanos, este es el templo de Dios para ti y tú tienes que ser columna de este templo en este lugar. Que la columna no se mueve
no han vencido son aquellos que pueden mover. La gente de esta iglesia pobre, que tenía poca fuerza, eran Dios los iba a poner como columna de ellos y nunca más iban a salir de allí. Nadie los iba a mover para ningún lado hasta que el Señor viniera por ellos, como ha sucedido con algunos de nosotros en este lugar. El versículo sigue diciendo: y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Escribiré mi nombre o el nombre. Es algo que lo distingue. El nombre del Señor es lo que le distingue al creyente. Es el distintivo que tiene en su vida y en su persona. Y si no, podemos preguntarle a unos pocos de ustedes cuando lo ven por la calle y le dicen: oye, usted, hermano, ¿por qué? Porque lo veo en la cara. Cuando alguien en mi juventud, que no hace mucho de eso, sí, porque luego van a decir que ya hace mucho, pero no hace mucho de eso. Con alguno que otro que a mí me gustaba beber, cuando yo me convertí al Señor, venía conmigo y me decían: ¿quién te lo impide tomar? ¿Alguna religión? No, nadie me lo impide. Yo no deseo ofender al Señor. Es que te notamos algo extraño en tu persona. Tú no eras así, claro que no eras así. El nombre del Señor en cada uno de nosotros nos hace distintos a los del mundo, hermanos. Y es lo que hacía distinta a la iglesia en Filadelfia. Tenían el nombre del Señor escrito que revelaba en sus vidas la santidad de Dios, la vida espiritual de Dios. Por eso es que la gente te dice: eres hermano, eres hermana, se te nota esto, te nota lo otro, no eres como antes, ya no eres esto, no eres el mismo, eres un amargado, que ahora no te distraes, que ahora no te paseas, que ahora no convives. No, porque el distintivo de Dios ahora nos hace ver que somos la santidad de Dios en nuestra vida. Pondré mi nombre sobre él. Y sigue hablando el versículo: el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Tengo muchas más cosas que decir aquí, pero voy a concluir con el versículo 13. Voy a hacer una aplicación de él y voy a invitar a la oración para ya irnos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y para que terminar, va a cerrar todo lo que tengo. Todo lo voy a cerrar. Te vas a dar cuenta que ya terminé. Mira, hermano, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Será que alguno de nosotros tenemos oídos solamente de adorno? ¿Será que Dios nos puso oídos a nosotros solamente como el ornamento normal, natural del cuerpo? Y que algunos tenemos oídos, pero no oímos. Te lo voy a ilustrar de esta manera. Si nosotros somos desobedientes a la palabra de Dios que oímos, entonces nosotros no oímos. Porque se nos han dado muchísimos sermones, muchísimas enseñanzas, muchísimos consejos, muchísimas clases, y nosotros seguimos en lo mismo. ¿Por qué seguimos en lo mismo? Porque no estamos oyendo. El que tiene oídos para oír,
Pero por más mal maestro y predicador que sea, algo debo de decir bueno para que tú lo tomes en tu vida y puedas oír y puedas cambiar. O no, y puedas cambiar. No oigas sin integrar nada de la palabra de Dios en tu vida. Oye e integra a tu vida la palabra del Señor. Te hablé de la iglesia de Filadelfia, del versículo 7 al versículo 13, en esta mañana. Tiene tu rostro, vamos a dar gracias a Dios.